La larga marcha de Stephen King. Primera parte. La salida. 1. Diga la palabra secreta y ganará $100. George, ¿quiénes son nuestros primeros concursantes? George, ¿estás ahí, George? Groucho Marx. Apueste su vida. Un viejo Ford azul se detuvo esa mañana en el aparcamiento vigilado con el aspecto de un perrillo cansado tras una larga carrera. Uno de los vigilantes, un joven inexpresivo con un uniforme caqui y los correspondientes correajes, pidió que le mostraran la tarjeta azul de identidad. El muchacho que iba sentado en el asiento trasero entregó la tarjeta de plástico a su madre, que se la dio al vigilante. Este la introdujo en una terminal de ordenador que parecía fuera de lugar en aquel apacible paisaje rural. La terminal engulló el plástico y la pantalla se iluminó. Garraty, Raymond Davis, RD 1, Pongwall, Maine. Androgoskin County. Número de identidad 49-801-89. OK. El vigilante pulsó otra tecla y todo desapareció de la pantalla, quedando de nuevo limpia y vacía con su color verduzco. Después hizo un gesto de que el coche podía avanzar. ¿No nos devuelven la tarjeta?, preguntó la madre. No, mamá, respondió Garraty con tono paciente. Pues no me gusta, añadió la mujer mientras detenía el coche en un sitio libre. Llevaba repitiendo esa frase desde que habían emprendido el camino en la oscuridad a las 2 de la madrugada. En realidad la había murmurado por lo bajo durante todo el trayecto. No te preocupes, dijo el muchacho, mirando alrededor con una confusa mezcla de expectación y temor. Bajó del coche antes casi de que el motor lanzara su último jadeo asmático. Garraty era un joven alto, de buena complexión, y llevaba una descolorida chaqueta militar para protegerse del frío en aquella mañana primaveral. Su reloj marcaba las 8 en punto. La madre también era alta, pero demasiado delgada. Sus pechos eran apenas unas leves protuberancias. Su mirada era insegura y errática, como afectada por una profunda conmoción, y su expresión era la de un inválido. Su cabello pelirrojo se había despeinado bajo el puñado de horquillas que supuestamente debía mantenerlo en su sitio. Sus ropas colgaban desmañadamente de su cuerpo, como si acabase de perder varios kilos. Ray murmuró con aquel susurro de conspiración que él había llegado a temer. Ray, escucha. El muchacho bajó la cabeza y fingió arreglarse la camisa. Uno de los vigilantes estaba comiendo una ración militar de alimentos concentrados directamente de la lata, mientras leía un cómic. Unas gotas de salsa de judías le bajaban por la comisura de los labios. Garraty contempló al vigilante y pensó por enésima vez: esto es real. Y ahora por fin la idea empezó a cobrar una forma concreta. Ray, todavía estás a tiempo de cambiar de idea. El miedo y la expectación le formaron un nudo en el estómago. No, ya no queda tiempo, replicó. La fecha límite de retirada era ayer. Todavía con voz de conspiradora la madre insistió. Ellos lo comprenderán. Sé que lo harán. El comandante, le interrumpió Garraty mientras observaba el gesto desesperado de su madre. Ya sabes lo que haría el comandante, mamá. Otro coche había terminado el breve ritual de la entrada y estaba aparcando. Descendió de él un muchacho de cabello castaño. Sus padres bajaron a continuación y por un instante el trío formó un coro, conferenciando como jugadores de béisbol preocupados por la marcha del partido.
El recién llegado llevaba, como algunos de los demás muchachos, una bolsa de viaje ligera. Garrity se preguntó si habría sido una tontería no llevar una también. ¿No vas a cambiar de idea? En la pregunta, bajo el tono de nerviosismo, asomaba un sentimiento de culpa. Ray Garrity, pese a contar solo 16 años, tenía una idea bastante precisa de la naturaleza de tal sentimiento. Su madre creía haber sido demasiado adusta con él, haber estado demasiado cansada o absorta en sus achaques de adulta para detener la locura de su hijo en su etapa inicial, antes de que la pesada maquinaria del Estado se adueñara de la situación con sus vigilantes caqui y sus terminales de ordenador. Desde tiempo atrás, el muchacho se había encerrado cada vez más en su insensatez, hasta que el día anterior la trampa había caído sobre él definitivamente. Él posó una mano en el hombro de su madre. La idea ha sido siempre mía, mamá. Sé muy bien que no la compartes, pero... Echó un vistazo alrededor. Nadie les prestaba atención. Te quiero, mamá, pero... esto es lo mejor, de todos modos. No lo es, replicó ella, a punto de que le saltaran las lágrimas. No lo es, Rey. Si tu padre estuviera aquí, lo impediría. Pero no está, ¿verdad? Garrity se mostraba desconsiderado con ella, esperando impedir que se pusiera a llorar. ¿Qué sucedería si, al final, tenían que llevársela a rastras? Garrity había oído decir que tal cosa sucedía en ocasiones y la idea le provocó un escalofrío. Con un tono más bajo, añadió: «Déjalo ya, mamá, ¿de acuerdo?» Sonrió con una mueca forzada y él mismo se respondió: «De acuerdo». A la mujer todavía le temblaba el mentón, pero asintió. No estaba de acuerdo, pero ya era demasiado tarde. Nadie podía hacer nada a esas alturas. Una leve brisa soplaba entre los pinos. El cielo presentaba un azul intenso. La carretera quedaba justo delante de ellos, con el sencillo mojón que señalaba la frontera entre Estados Unidos y Canadá. De pronto, la expectación superó el miedo, y Garrity deseó estar ya en marcha, avanzando por aquella carretera. Te he preparado esto. Puedes llevarlo, ¿no? No pesa demasiado, musitó la madre, mientras le entregaba un paquete de galletas envueltas en papel aluminio. Sí, está bien, respondió el muchacho. Tomó el paquete y abrazó enseguidamente a la mujer, con gesto torpe, intentando darle lo que ella parecía necesitar. La besó en la mejilla y notó que su piel era como seda gastada. Por un instante estuvo a punto de llorar él también. Después pensó en el rostro del comandante, con su sonrisa y su mostacho, y dio un paso atrás, guardando las galletas en el bolsillo de su chaqueta militar. Adiós, mamá. Adiós, Rey. Pórtate bien. La mujer se quedó inmóvil unos instantes y Garrity tuvo la sensación de que era muy ligera, como si incluso las suaves ráfagas de brisa que soplaban esa mañana pudieran levantarla del suelo y arrastrarla por el aire como una semilla de diente de león. Luego volvió al coche y puso en marcha el motor. Garrity permaneció donde estaba. La madre levantó la mano y se despidió. El muchacho pudo ver ahora lágrimas en sus ojos. Respondió agitando la mano y cuando el coche se alejó, permaneció inmóvil unos instantes más, con los brazos a los costados, consciente de lo valiente y solitario que debía de parecer. Pero cuando el coche hubo cruzado la entrada, la sensación de desamparo le embargó de nuevo y volvió a ser únicamente un muchacho de 16 años, solo en un lugar extraño. Se volvió hacia la carretera. El otro muchacho, el de cabello castaño, estaba contemplando a su familia, que se marchaba. En el rostro tenía una cicatriz muy visible. Garrity se acercó y le saludó. El otro le dedicó una mirada. Hola. Hola. Me llamo Ray Garrity, se presentó, sintiéndose ligeramente estúpido. Ah,
Yo soy Peter McBride. ¿Estás preparado? Preguntó Garrity. McBride se encogió de hombros. Sí, me siento ansioso. Eso es lo peor. Garrity asintió. Los dos se encaminaron hacia la carretera y el mojón fronterizo. Detrás de ellos, otros coches empezaban a marcharse. Una mujer se echó a llorar con desconsuelo. Garrity y McBride se acercaron más el uno al otro. Ninguno de los dos volvió la vista atrás. Delante tenían la carretera, ancha y negra. Ese asfalto estará caliente al mediodía, dijo McBride. Voy a hundirme en él hasta los hombros. Garrity asintió. McBride le contempló con aire pensativo. ¿Cuánto pesas? Preguntó. 73 kilos. Yo 76. Dicen que cuanto más pesas, antes te cansas, pero yo creo que estoy en muy buena forma. A los ojos de Garrity, Peter parecía más que en buena forma. Parecía tener una potencia física asombrosa. Se preguntó quién habría dicho que a más peso antes llegaba el cansancio. Estuvo a punto de preguntarlo, pero decidió abstenerse. La larga marcha era una de esas cosas que estaban rodeadas de afirmaciones apócrifas, talismanes y leyendas. McBride se sentó a la sombra junto a un par de chicos, y al cabo de unos instantes Garrity le imitó. McBride parecía haberse olvidado de él por completo. Garrity echó un vistazo a su reloj. Eran las 8:05, 55 minutos para la salida. La impaciencia y la expectación volvieron a acuciarle, e hizo lo posible para sosegarse, diciéndose que debía aprovechar el rato permaneciendo sentado. Todos los muchachos estaban sentados, unos en grupo y otros en solitario. Uno de ellos se había encaramado a la rama inferior de un pino situado junto a la carretera, y estaba comiendo un emparedado de jalea. Era un muchacho flaco y rubio que llevaba unos pantalones púrpura y una camiseta azul bajo un viejo suéter verde de cremallera, con agujeros en los codos. Garrity se preguntó si el enjuto muchacho aguantaría o si se agotaría rápidamente. Los chicos, junto a los cuales habían tomado asiento él y McBride, estaban conversando. «Yo no pienso apresurarme», dijo uno de ellos. «¿Para qué? Y si me señalan un aviso, ¿qué más da? Me adapto, y ya está. Aquí la palabra clave es adaptarse. Recuerden dónde la escucharon por primera vez». El muchacho que estaba hablando miró alrededor y reparó en Garrity y McBride. «Ajá, más ovejitas para el matadero. Me llamo Hank Olson, y lo mío es la marcha», dijo sin el menor asomo de sonrisa. Garrity se presentó. McBride también lo hizo, con aire ausente y la mirada fija en la carretera. «Yo soy Art Barker», dijo el cuarto muchacho, con un ligero acento sureño. Los cuatro se estrecharon las manos. Hubo un momento de silencio que rompió McBride. «Impone un poco de respeto, ¿verdad?» Todos asintieron salvo Hank Olson, que se encogió de hombros y sonrió. Garrity observó al chico sentado en la rama del árbol, que terminó el emparedado, hizo una pelota con el papel y lo lanzó hacia el arcén. Garrity llegó a la conclusión de que no duraría mucho. Eso le hizo sentirse un poco mejor. «¿Ven esa señal junto al mojón?», dijo Olson de repente. Todos volvieron la mirada. La brisa impulsaba las nubes, formando zonas de sombra que corrían velozmente cruzando la cinta de asfalto. Garrity no estaba seguro de ver nada en concreto. «Es de la larga marcha de hace 2 años», continuó Olson con siniestra satisfacción. El chico estaba tan asustado que se quedó helado ahí mismo al sonar las 9 en punto. El resto del grupo visualizó en silencio aquel horror. Simplemente no consiguió moverse. Le cayeron los 3 avisos y a las 9:02 le dieron el pasaporte. Justo ahí, al lado del poste de salida. Garrity se preguntó si también a él se le entumecerían las piernas. No lo creía, pero era algo que solo sabría cuando llegara el momento. Y era un pensamiento terrible. Se preguntó por qué Hank Olson había decidido sacar a colación un tema tan horrible.
De pronto, Art Baker se enderezó sin ponerse en pie. «Ahí viene». Un jeep pardo, grisáceo, llegó junto al mojón fronterizo y se detuvo, seguido de un extraño vehículo oruga que avanzaba lentamente. En la parte delantera y trasera del vehículo sobresalían dos pequeñas antenas de radar con forma de plato. Dos soldados haraganeaban en la cubierta superior del vehículo. Garraty sintió un vacío en el estómago al verlos. Los soldados llevaban fusiles de precisión de grueso calibre. Algunos muchachos se pusieron en pie, pero Garraty no los imitó. Tampoco lo hicieron Olson ni Baker, y tras la mirada inicial, McBride pareció ensimismarse de nuevo. El muchacho sentado en la rama del pino balanceaba los pies ociosamente. El comandante descendió del jeep. Era un hombre alto y erguido, con un intenso bronceado de desierto a juego con su sencillo traje caqui. Llevaba una pistola enfundada en el cinturón y gafas de sol reflectantes. Corría el rumor de que la vista del comandante era extremadamente sensible a la luz y nunca se le había visto en público sin sus gafas. «Sentados, muchachos», dijo una vez en tierra. «Tengan en cuenta el consejo número 13. El consejo número 13 rezaba: conservar las energías siempre que sea posible». Los que se habían puesto en pie volvieron a sentarse. Garraty consultó de nuevo su reloj, las 8:15. Decidió que iba un minuto adelantado. El comandante siempre aparecía a la hora prevista. El muchacho pensó en atrasar el reloj un minuto, pero pronto lo olvidó. «No voy a hacer un discurso», continuó el comandante, escudriñándolos con las gafas que le ocultaban los ojos. «Quiero felicitar al que resulte vencedor y expresar mi reconocimiento a los perdedores por su valor». A continuación volvió a la parte trasera del jeep. Se produjo un intenso silencio. Garraty inspiró profundamente el aire primaveral. Iba a ser un día de calor moderado, perfecto para la marcha. El comandante regresó junto al grupo llevando en la mano una tablilla con sujetapapeles. «Cuando diga sus nombres, adelántense y recojan sus dorsales. Después, vuelvan a su sitio hasta que sea la hora de empezar. Por favor, que no haya desorden». «Ya estamos como en el ejército», musitó Olson con una sonrisa. Garraty no hizo caso. No podía evitar un sentimiento de admiración hacia el comandante. Antes de que los escuadrones se lo llevaran, el padre de Garraty solía llamar al comandante el monstruo más peligroso y raro que podía producir cualquier nación. Un sociópata apoyado por la sociedad. Sin embargo, el padre de Garraty nunca había visto en persona al comandante. Aronson, un muchacho campesino, bajo, robusto y con el cuello tostado por el sol, se adelantó titubeando. Y, obviamente, amedrentado por la presencia del comandante, recogió su gran dorsal de plástico con el número 1. Lo fijó a su camisa con tiras autoadhesivas y el comandante le dio una palmada en el hombro. «Abraham». Un alto chico pelirrojo con tejanos y camiseta de manga corta se puso de pie. Llevaba la chaqueta atada a la cintura al estilo de los colegiales, y la tela le bailaba sobre las rodillas al caminar. Olson emitió una risita disimulada. «Baker, Arthur». «¿Ese soy yo?», dijo mientras se incorporaba. Avanzó con engañosa parsimonia, poniendo nervioso a Garraty. Baker iba a ser un duro adversario. Iba a resistir mucho. Cuando regresó a su lugar, Baker ya había adherido su dorsal, el 3, a la parte superior derecha de su camiseta. «¿Te ha dicho algo?», inquirió Garraty. «Me ha preguntado si empezaba a hacer calor por mi tierra», respondió estupefacto Baker. «Sí, el comandante me habló. No debe de hacer tanto calor allí como el que empezará a hacer aquí», se mofó Olson. «Baker, James», continuó el comandante.
Así continuó hasta las 8:40 sin ningún tropiezo. Nadie había faltado a la cita. Detrás del grupo, en el aparcamiento, varios motores se pusieron en marcha y otros tantos coches empezaron a alejarse. Eran los chicos de la lista de reservas que ahora regresarían a sus casas y verían la larga marcha por la televisión. Ya estamos en marcha, pensó Garrity. Ahora sí, lo estamos de verdad. Cuando llegó su turno, el comandante le entregó el número 47 y le dijo: «Buena suerte». Garrity apreció el olor viril y casi irresistible que el comandante despedía, y sintió la necesidad casi irrefrenable de tocarlo para asegurarse de que era de carne y hueso. Peter McBreeze era el 61, Hank el 70. Olson estuvo con el comandante más tiempo que los demás. El comandante rió de algo que le había dicho el muchacho y les dio unas palmadas en la espalda. «Le dije que tenga a mano una buena suma de dinero», explicó Olson cuando regresó con el grupo. «Y él me ha dicho que los aplaste a todos. Dice que le gusta ver a alguien con ganas de luchar». «Aplástalos a todos», me ha dicho. Sí, magnífico», murmuró McBreeze. Después le hizo un guiño a Garrity. Este se preguntó qué había pretendido McBreeze con el guiño. ¿Estaría burlándose de Olson? El chico del árbol se llamaba Stebbins. Recogió su dorsal con la cabeza baja, sin intercambiar palabra alguna con el comandante. Al volver, tomó asiento bajo el mismo árbol al que antes se había encaramado. Por alguna razón, Garrity estaba fascinado con el muchacho. El número 100 era un chico pelirrojo con acné apellidado Zook. Tras recoger su dorsal, volvió a sentarse con el resto y todos esperaron lo que venía a continuación. Momentos después, 3 soldados del vehículo oruga distribuyeron unos anchos cinturones con bolsas cerradas a presión. Las bolsas iban llenas de tubos con alimentos concentrados de alto contenido energético. Otros soldados se acercaron con cantimploras. Los muchachos se ajustaron las hebillas de los cinturones y sujetaron a ellas las cantimploras. Olson se colocó el cinto en la cadera como un pistolero. Encontró una barra de chocolate y empezó a comérsela. No está mal», dijo con una sonrisa. Bebió un trago de la cantimplora para hacer bajar el chocolate y Garrity se preguntó si Olson estaba simplemente marcándose un farol o si sabía algo que él no. El comandante les dedicó una sobria mirada general. El reloj de Garrity señalaba las 8:56. ¿Cómo podía haber transcurrido tan rápido el tiempo? Tenía un dolor espasmoso en el estómago. «Bueno, muchachos, colóquense en filas de 10. No es preciso ningún orden concreto. Quédense con sus amigos, si lo prefieren». Garrity se puso de pie. Se sentía aturdido, fuera de la realidad. Era como si su cuerpo perteneciera a otra persona. «Bueno, allá vamos», murmuró McBreeze a su lado. «Buena suerte a todos». «Buena suerte a ti», contestó Garrity, sorprendido. Necesitaría que me examinaran mi maldita cabeza», añadió McBreeze. De pronto se había puesto pálido y sudoroso, perdiendo aquel buen aspecto que había mostrado antes. Intentaba sonreír sin conseguirlo y la cicatriz de su mejilla sobresalía como un extravagante signo de puntuación. Stebbins se puso en pie y se encaminó a la parte posterior de los participantes, dispuestos en 10 filas de 10 en fondo. Olson, Baker, McBreeze y Garrity estaban en la tercera fila. Se preguntó si era conveniente beber un poco, pero decidió que no. En toda su vida no había estado más atento a sus pies. Se preguntó si también él se quedaría paralizado y recibiría el pasaporte definitivo en la misma línea de salida. Se preguntó si Stebbins quedaría eliminado pronto. Stebbins, con sus emparedados de jalea y su pantalón púrpura, se preguntó si él mismo quedaría eliminado a las primeras de cambio. Se preguntó qué sentiría si... Su reloj marcó las 8:59.
El comandante tenía la vista puesta en su cronómetro, de acero inoxidable. Levantó lentamente los dedos y todo quedó en suspenso, pendiente de su mano. El centenar de muchachos observaba esta atentamente y el silencio era sobrecogedor. El silencio lo llenaba todo. El reloj de Garrity indicó las 9, pero la mano levantada no descendió. Garrity estuvo a punto de gritar «¡Vamos! ¿Por qué no la baja?». Entonces recordó que su reloj iba un minuto adelantado. Todos debían de haber puesto sus relojes en hora con la del comandante, pero él lo había olvidado. El comandante dejó caer la mano. «Buena suerte a todos», dijo. Su rostro seguía inexpresivo y las gafas le ocultaban los ojos. Todos echaron a caminar. Garrity avanzó con ellos. No se había quedado paralizado. A nadie le había ocurrido. Sus pies cruzaron el mojón que señalaba la salida a paso de desfile, con McBride a su izquierda y Olson a su derecha. El ruido de las pisadas era estruendoso. «Ya está», se dijo. Le embargó el loco y repentino impulso de detenerse, solo para ver si realmente sucedía lo que decían. Salieron de la sombra y quedaron bajo el cálido sol de primavera. Resultaba agradable. Garrity se relajó, metió las manos en los bolsillos y se mantuvo junto a McBride. El grupo empezó a disgregarse y cada marchador buscó el paso y el ritmo que mejor le iban. El vehículo oruga se puso en movimiento tras ellos, levantando una ligera nube de polvo en el arcén. Las pequeñas antenas de radar empezaron a moverse, controlando la velocidad de cada marchador mediante el sofisticado ordenador instalado a bordo. El mínimo de velocidad era de 6,5 kilómetros por hora. Exactamente. «Aviso. Aviso al número 88. Garrity levantó la cabeza y miró alrededor. El 88 era Stebbins. De pronto Garrity tuvo la certeza de que a Stebbins iban a darle el pasaporte allí mismo, todavía a la vista del poste de salida. «Ja, muy listo», murmuró Olson. «¿Qué?», preguntó Garrity, que tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mover la lengua. «Ese tipo recibe un aviso mientras todavía está fresco y se hace una idea de dónde está el límite. Ahora resulta bastante fácil borrar ese aviso. Ya sabes, si se camina una hora sin recibir un nuevo aviso, queda anulado el anterior». «Ah, ya», respondió Garrity. Estaba escrito en el reglamento. Se podían recibir hasta 3 avisos. La cuarta vez que uno bajaba al ritmo mínimo de 6,5 kilómetros por hora, bueno, quedaba fuera de la marcha. Pero si uno tenía 3 avisos y conseguía seguir el ritmo mínimo durante 3 horas, volvía a quedar sin penalizaciones. «Pues ese muchacho ya sabe dónde está el límite», añadió Olson, «y a las 10:02 volverá a estar limpio». Garrity siguió caminando a buen paso, se sentía bien. El poste de salida desapareció de la vista cuando terminaron de ascender una colina, y la carretera empezó a bajar hacia un gran valle salpicado de pinos. Aquí y allá aparecían campos de labor con la tierra recién roturada. «Me han dicho que son patatales», dijo McBride. «Los mejores del mundo», respondió Garrity. «¿Tú eres de Maine?», inquirió Baker. «Sí, del sur de Maine». Miró al frente. Varios muchachos se habían distanciado del grupo principal a una velocidad de 9 o 9,5 kilómetros. 2 de ellos llevaban chaquetas de cuero idénticas, con algo que parecían águilas en la espalda. Garrity sintió la tentación de apresurar la marcha, pero no quería correr demasiado. Consejo número 13. Conservar las energías siempre que sea posible. «¿La carretera pasa cerca de tu pueblo?», preguntó McBride. «A unos 11 kilómetros. Supongo que mi madre y mi novia vendrán a verme». Hizo una pausa y añadió: «Si todavía sigo marchando, claro». «Vamos, vamos», dijo Olson. «Cuando lleguemos al sur del estado no estarán fuera de competición, ni siquiera 25 de lo que hemos empezado». Un profundo silencio se abatió sobre ellos tras estas palabras. Garrity sabía que no sería así,
y pensó que también Olson lo sabía. Otros dos chicos recibieron avisos, y pese a la explicación de Olson, el corazón de Garrity le dio un vuelco en cada ocasión. Volvió a observar a Stebbins. Seguía en la cola del grupo, y estaba dando cuenta de otro emparedado de jalea. Un tercer emparedado asomaba por el bolsillo de su raído suéter verde. Garrity se preguntó si se los habría hecho su madre e inmediatamente recordó las galletas que le había dado la suya. Se las había entregado con gesto apremiante, como si fueran a protegerle de los malos espíritus. ¿Por qué no dejan que la gente acuda a ver la salida de la larga marcha?, preguntó Garrity. Porque perjudica a la concentración de los marchadores, respondió una voz aguda. Garrity volvió la cabeza. Era un chico bajo, moreno, de aspecto fuerte, con el dorsal 5 adherido al cuello de la chaqueta. Garrity no recordaba su nombre. ¿Concentración?, exclamó. Sí, el muchacho se colocó al lado de Garrity. El comandante ha dicho que es muy importante concentrarse en conservar la calma al principio de una larga marcha. Hizo un gesto meditabundo. Y yo estoy de acuerdo con eso. La expectación, las multitudes, la televisión. De momento lo que necesitamos es concentrarnos. Observó a Garrity con sus hundidos ojos castaño oscuro y repitió la palabra. Concentrarnos. Yo solo me concentro en alcanzar a esos y dejarles atrás, replicó Olson. Fue como si el número 5 se sintiera insultado. Tienes que adoptar tu propio ritmo, insistió. Tienes que concentrarte en ti mismo. Tienes que tener un plan. Por cierto, me llamo Gary Barkovich y vivo en Washington, D.C. Yo soy Carter, replicó Olson, y vivo en Marte. Barkovich hizo una mueca de desagrado y volvió a retrasarse. Hay gente para todo, comentó Olson. Sin embargo, Garrity consideró que Barkovich tenía las ideas muy claras. Al menos así lo creyó hasta que 5 minutos después oyó la voz de un vigilante. ¡Aviso! ¡Aviso al número 5! «Se me ha metido una piedra en la zapatilla», exclamó Barkovich. El soldado no respondió. Saltó del vehículo oruga y se plantó en el arcén opuesto al carril de la carretera por donde circulaba Barkovich. El soldado llevaba un cronómetro de acero inoxidable igual que el del comandante. Barkovich se detuvo completamente. Se quitó la zapatilla para sacar la piedrecita. Con el rostro moreno casi cetrino, brillante por el sudor, no prestó atención cuando el soldado gritó: «¡Segundo aviso! ¡Número 5! ¡Segundo aviso!». Por el contrario, se arregló cuidadosamente el calcetín sobre el empeine. «¡Oh, no!», exclamó Olson. Todos se habían vuelto y caminaban de espaldas. Stebbins, todavía en la cola del grupo, pasó junto a Barkovich sin siquiera mirarlo. Barkovich estaba ahora completamente solo, un poco a la derecha de la línea blanca del asfalto, atándose de nuevo las zapatillas. «¡Aviso! ¡Tercer aviso, número 5! ¡Último aviso!». Garrity sentía en el estómago una pegajosa bola de mucosidad. No quería mirar, pero no podía apartar la mirada. Caminando de espaldas incumplía también el consejo de conservar energías siempre que fuera posible, pero tampoco podía evitarlo. Casi sentía como a Barkovich se le agotaban los pocos segundos de que disponía. «Vaya», murmuró Olson, «ese estúpido se va a ganar su pasaporte». Pero en ese instante Barkovich se puso de pie. Todavía se entretuvo sacudiéndose del pantalón el polvo de la carretera. Después emprendió un trotecillo, se incorporó al grupo y recuperó su ritmo normal. Dejó atrás a Stebbins, que siguió sin mirarle, y alcanzó a Olson. Entonces sonrió, con sus ojos castaños destellando. «¿Lo ves? Acabo de concederme un descanso. Está todo en mi plan». «Quizá tú lo veas así», respondió Olson con un tono más alto de lo habitual. «Lo único que sé es que ahora tienes 3 avisos. Por un despreciable minuto y medio tendrás que caminar 3 malditas horas. Además, ¿para qué diablos necesitabas descansar si acabamos de empezar, por el amor de Dios?».
De nuevo fue como si hubiera insultado a Barkovich, que le miró con aire furioso. Ya veremos a quién le dan primero el pasaporte, si a ti o a mí, replicó Barkovich. Todo está en mi plan. Ese plan tuyo y lo que me sale a mí del culo tienen bastante parecido, espetó Olson. Baker dejó escapar una risita. Con un bufido Barkovich apretó el paso y les dejó atrás. Olson no pudo evitar un último comentario. Y no vayas a tropezar, amigo. No volverán a avisarte. Simplemente te... Barkovich no se dignó a volverse, y Olson lo dejó en paz. A las 9:12, según el reloj de Garraty, el jeep del comandante apareció sobre la colina que acababan de descender. Pasó junto a ellos y se llevó los labios a un altavoz a pilas. Me complace anunciarles que acaban de cubrir el primer 1,5 kilómetros del recorrido. También quería recordarles que la distancia más larga cubierta por un grupo completo de marchadores está establecida en 12,5 kilómetros. Espero que mejoren el récord. El jeep aceleró. Olson pareció enterarse de las novedades con sorpresa e incluso cierto temor. Ni siquiera 15 kilómetros, pensó Garraty. No era ni mucho menos lo que él había calculado. No esperaba que nadie, ni siquiera Stebbins, recibiera el pasaporte hasta avanzada la tarde, pensó en Barkovich. Bastaba con que redujera el paso una sola vez durante la hora siguiente y... ¿Rey? Era Art Baker. Se había quitado la chaqueta y la llevaba colgada del hombro. ¿Tienes alguna razón especial para participar en la larga marcha? Garraty destapó su cantimplora y tomó un rápido sorbo de agua. Estaba fría y agradable. Le quedaron unas gotas en el labio superior y se pasó la lengua. Era magnífico sentir cosas como aquella. En realidad no lo sé, respondió con sinceridad. Yo tampoco, dijo Baker. Permaneció pensativo unos instantes y añadió. ¿Has practicado la marcha o algo parecido? ¿En la escuela, quizá? No, yo tampoco. Pero supongo que eso no importa mucho, ¿verdad? Ahora ya no. En efecto, ahora ya no, asintió Garraty. Pasaron una pequeña población con una tienda y una gasolinera. Dos ancianos sentados en sillas de jardín plegables delante de la gasolinera, como un par de reptiles al sol, les vieron pasar con sus ojos hundidos. En la escalera de entrada a la tienda, una joven levantó en brazos a su hijito para que pudiera ver a los marchadores. Un par de chiquillos de unos 12 años les contemplaron alejarse con añoranza. Algunos marchadores empezaron a especular sobre la distancia recorrida. Corrió el rumor de que se había destacado un segundo vehículo oruga para cubrir a la media docena de chicos que iban en vanguardia, y que ya estaban totalmente fuera de su vista. Alguien dijo que caminaban a un ritmo de 11 kilómetros por hora. Otros decían que a 16. Una voz dijo con seguridad que uno de los chicos del grupo delantero estaba flaqueando y que ya había recibido 2 avisos. Garraty se preguntó por qué no estaban ya alcanzándole si tal cosa era cierta. Olson terminó la barra de chocolate que había empezado en la línea de salida y bebió un poco de agua. Algunos marchadores más estaban comiendo, pero Garraty decidió esperar hasta sentirse realmente hambriento. Había oído que los concentrados eran muy buenos. Era la comida de los astronautas cuando viajaban por el espacio. Poco después de las 10 pasaron ante una señal que indicaba Limestone, 16 kilómetros. Garraty recordó la única larga marcha que su padre le había dejado presenciar. Habían ido a Freeport para ver a los marchadores cruzar la ciudad. Su madre había ido con ellos. Los marchadores iban cansados, con los ojos hundidos y apenas conscientes del griterío, los saludos y los hurras constantes de la gente a sus favoritos, o aquellos por los que habían apostado. Ese día más tarde su padre le había dicho que la gente se apiñaba a los lados de la carretera a partir de Bangor. El recorrido por el campo hasta allí no era muy interesante y la carretera estaba estrictamente acordonada, quizá para que pudieran concentrarse en conservar la calma, como había dicho Barkovich. Conforme pasaba el tiempo, naturalmente, la competición cobraba mayor interés.
Aquel año, cuando los marchadores pasaron por Freeport, llevaban más de 72 horas en la carretera. Garrity tenía entonces 10 años y se había sentido abrumado por cada detalle. El comandante había pronunciado un discurso ante la multitud cuando los competidores se encontraban todavía a 7 kilómetros de la ciudad. Había empezado hablando de la competición, había seguido con el patriotismo y había terminado con algo llamado Producto Nacional Bruto. Garrity se había echado a reír al oír esto último, pues para él bruto significaba algo malo, como mentiroso. También recordaba haber comido 6 salchichas y que cuando por fin vio a los marchadores, se mojó los pantalones. Uno de los chicos venía gritando. Ese era el recuerdo más vívido que le quedaba de aquella jornada. Cada vez que apoyaba el pie en el suelo, el chico gritaba: «¡No puedo! ¡No puedo!». Pero había seguido caminando. Todos lo habían hecho, y muy pronto habían desaparecido de la vista por la Interestatal 1 detrás de los últimos edificios. Garrity se había sentido un poco disgustado por no haber visto darle el pasaporte a nadie. Jamás había vuelto a presenciar otra larga marcha. Aquella noche en casa, Garrity había oído a su padre discutir a voz en grito por teléfono, como solía hacer cuando estaba bebido o cuando hablaba de política. También había oído a su madre que con susurro conspirador le rogaba que callase antes de que alguien interviniera la línea telefónica colectiva. Garrity tomó otro sorbo de agua y se preguntó cómo le iría a Barkovich. Estaban pasando delante de otro grupo de casas. Las familias estaban sentadas en los jardines de las viviendas y bebían Coca-Cola mientras sonreían y agitaban las manos. «Garrity», dijo McBride. «Vaya, vaya, mira lo que viene». Una chica muy bonita de unos 16 años, con una blusa blanca y unos pantalones de pescador a cuadros rojos, llevaba en alto una pancarta con una inscripción en rotulador. «Viva Garrity, número 47. Te queremos, Rey. ¡Arriba Maine!». Garrity notó que el corazón le daba un vuelco. De pronto supo que iba a vencer. Olson emitió un largo silbido y se puso a meter y sacar el dedo índice de una mano perfectamente rígido del círculo que formaba con la otra. Garrity pensó que era un gesto detestable. «Al diablo con el consejo número 13. Garrity apresuró el paso, cambiándose de lado en la carretera para pasar junto a la muchacha. Esta vio su dorsal y empezó a lanzar chillidos. Se abalanzó sobre él y le dio un largo beso. Garrity se sintió repentina y sudorosamente excitado y devolvió el beso con gesto enérgico. Ella le metió la lengua en la boca por 2 veces. Apenas consciente de lo que hacía, Garrity deslizó una mano por las redondas nalgas de la muchacha y le dio un suave pellizco. «¡Aviso! ¡Aviso número 47! Garrity se separó de la chica y sonrió. «Gracias», dijo. «Oh, no, gracias a ti». Los ojos de la muchacha centelleaban de emoción. Garrity intentó encontrar algo más que decir, pero vio que el soldado se disponía a darle el segundo aviso. Volvió a su lugar con un trotecillo, jadeando ligeramente y con una amplia sonrisa. Pese a todo, se sentía algo culpable por haberse saltado el consejo número 13. Olson también sonreía. «Por algo así, yo me habría jugado 3 avisos», dijo. Garrity no respondió. Dio media vuelta y, caminando de espaldas, agitó la mano para despedirse de la muchacha. Cuando ésta quedó fuera de la vista, Garrity se volvió y echó a caminar con paso firme. Quedaba 1 hora por delante para borrar el aviso, y debía tener cuidado para no recibir otro. Se sentía en forma, capaz de caminar hasta la mismísima Florida. Apretó el paso. «Ray». «Ray». McBride todavía seguía sonriendo. «¿A qué viene tanta prisa?» «Sí, tenía razón. Consejo número 6. Es conveniente avanzar al ritmo justo y con paso cómodo». «Gracias». No me lo agradezcas», añadió McBride con la sonrisa aún en los labios. «Yo también he venido para ganar». Garrity le miró desconcertado. «Es decir, preferiría que no nos organizáramos como Boy Scouts», explicó McBride. «Me caes bien y es evidente que tienes éxito con las chicas, pero si te quedas atrás, no confíes en que yo acuda a ayudarte». «Ah, claro, está bien». Garrity le devolvió la sonrisa, pero esta vez solo le salió una débil mueca. Por otra parte, intervino Baker arrastrando las palabras,
Todos estamos metidos en esto, y bien podemos distraernos juntos mientras sea posible. Sí, ¿por qué no? Contestó McBrace sin dejar de sonreír. Llegaron a una pendiente y todos guardaron silencio para mantener un buen ritmo respiratorio en la ascensión. A media subida, Garrity se quitó la chaqueta y se la colgó al hombro. Unos instantes después, pasaron junto a un suéter que alguien había dejado caer sobre el asfalto. Garrity pensó que alguien iba a arrepentirse de ello cuando llegara la noche. Delante del grupo, en la cima de la colina, un par de marchadores del grupo, en cabeza, empezaban a perder terreno. Garrity se concentró en rebasarles. Seguía sintiéndose bien. Muy fuerte. La larga marcha. Capítulo 1. De Stephen